Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro de nuestro libro del mes de febrero del Club de Lectura. En este caso vamos a tener el gusto de escuchar nuevamente a Sergio Jiménez, que ya hemos contado con su presencia en nuestro club, que nos va a hablar de este autor que es la primera vez que leemos en el club, así que es bastante nuevo para todos nosotros y un poco del autor, de sus ideas y de esta obra también. Así que doy paso a la presentación de Sergio. Sergio Jiménez es profesor de Lengua y Literatura por el IES de La Tuel y licenciado en Literatura para Niños y Jóvenes. Es autor del libro Paideia de la Aventura y la Contemplación. También ha realizado publicaciones en distintas revistas especializadas de Mendoza y San Luis. Ha organizado y ha dictado capacitaciones a docentes sobre distintos temas relacionados con la literatura, como el mito, la ciencia ficción y el héroe en la literatura infanto-juvenil. Ha ejercido la docencia en institutos tanto privados como públicos de nivel medio y superior. Actualmente ejerce la docencia a nivel secundario y terciario, en donde se desempeña en el profesorado de Lengua y Literatura. Está casado con Cecilia Lorenzo y es padre de 4 niños. Le damos la bienvenida a Sergio y pasamos al encuentro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder hablar con este autor, que lo he conocido, antes de la pandemia, y he quedado deslumbrado con un montón de ideas que tienen mucho contacto con nuestro pensamiento, algo que me ha dejado sorprendido, sobre todo un autor que es tan lejano en el espacio, porque es de Oriente, pero que esta vida que ha tenido en Occidente, en Alemania, ha influido bastante en su vida y poder ser como una síntesis por ahí de los dos puntos de vista. Voy a compartir pantalla. No sé si están pudiendo ver bien. Se está empezando a ver, Sergio, ahí. Ah, bien, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Bien. Este libro justamente, ahí hablaban de que tengo un par de publicaciones en algunas revistas científicas. Justamente durante la pandemia, aproveché para hacer un curso sobre Byung-Chul Han en la UCASAL y justamente hice una monografía sobre la desaparición de los rituales. Y justamente me dejó muy impactado también esto y cómo los rituales tienen tanta influencia en la vida cotidiana. Después, si quieren, puedo pasarles por el grupo de WhatsApp el artículo, donde lo comparé con las ideas de Joseph Campbell, que desarrolló el itinerario del héroe, que tiene una visión también bastante particular de los ritos y cómo los ritos ayudan. Hay un apartado que se llama los rituales de cierre, un capítulo en el libro. Cómo nos ayudan también al crecimiento personal, que fue justamente cómo había orientado esta monografía. Debo hacer el recorrido que he planteado para hoy. Comprender un poco a Byung-Chul Han en su contexto, en su mundo, en cómo es esta sociedad de Corea del Sur. ¿Qué son los ritos? Vamos a empezar con una definición así general para después empezarlos a ver puntualmente cómo los observa y los analiza Byung-Chul Han en su obra. Vamos a analizar los ritos o rituales en relación con la narración. Vamos a ver algunas soluciones. Acá, después de las soluciones, he puesto algunas preguntas que han ido planteando en el grupo de WhatsApp que me han llamado la atención para responderlas. Y finalmente vamos a ver con qué otros libros, muchos que ya han leído por ahí en el club de lectura, que se pueden relacionar con este libro de Byung-Chul Han. Esta es la bibliografía. ¿Cómo es
el mundo en el que vive Byung-Chul Han, cómo es la sociedad en Corea del Sur. Fíjense la cantidad de engranajes que he puesto en la diapositiva para presentar este apartado, justamente. Bueno, es una sociedad bastante mecánica, me recuerda bastante a esto de Hombres y Engranajes de Ernesto Sábato, cuando estuvimos hablando de John Senior, algo habíamos comentado. Y bueno, Byung-Chul Han nace en Corea del Sur en 1959, se interesó por la mecánica. Acá hay un problema bastante interesante, lo que son las humanidades en Corea del Sur, medio como que están relegadas. No se da mucho pie para que los jóvenes estudien humanidades. Tuvo unos accidentes en la casa, hizo explotar un par de cosas, según cuenta él, por lo que le dijo a los padres que se iba a ir a Alemania a seguir estudiando ingeniería, pero bueno, cuando llegó a Alemania decidió empezar a estudiar literatura, después de literatura, teología y filosofía, y bueno, terminó cambiando por las humanidades, que en la sociedad, bueno, surcoreana es bastante impensable que se estudie humanidades, porque por las humanidades, como no generan dinero, no generan beneficio económico, siempre sabemos que quedan un poco relegadas a segundo plano. Bien, en Alemania estudió en la Universidad de Friburgo, he tenido contacto con varios pensadores alemanes que le han dejado una impronta bastante interesante en su pensamiento, que también ha congeniado un poco con lo que sería el pensamiento oriental. Esto es Corea del Sur. Fíjense que es un mundo cargado de luces, con un desarrollo económico altísimo, pero que tiene una sobreexigencia en un montón de cuestiones bastante altas, en una sociedad bastante competitiva. Muchos coreanos lo dicen también, que es bastante superficial, o sea, es una sociedad que estaría muy gobernada por el dinero, podríamos decir, y por el beneficio económico. Una sociedad bastante utilitaria. Bueno, Corea del Sur últimamente es una de las potencias, se está convirtiendo en una de las potencias económicas más grandes del mundo, pero planteándome por ahí ver cómo podíamos representar de otra manera para que se entendiera bien cómo es esta competitividad en Corea del Sur, recurrí a algo que, bueno, los alumnos míos de secundario siempre hablaban, y por curiosidad me puse a investigar a ver qué era. No es precisamente el K-pop, estos grupos juveniles musicales de Corea del Sur, sino que fue una serie. Me puse a ver Juegos del Calamar y representa bastante bien esta serie cómo es esta sociedad surcoreana. Competitiva y centrada justamente en el dinero. Y bueno, Byung-Chul Han decidió justamente escapar de esta sociedad para empezar una nueva vida en Alemania en la que pudiera hacer lo que realmente quería, lo que necesitaba hacer, y bueno, y justamente a raíz de esto ha podido hacer esta crítica a la sociedad posmoderna que arranca acá, en La Sociedad del Cansancio. Este libro tiene la mayoría de las ideas claves de Byung-Chul Han y cómo se van desarrollando de ahí en adelante. Este tema, este concepto de la autoexplotación, que es justamente uno trabaja para tener beneficio económico, se olvida de la contemplación, se termina olvidando de uno mismo y se termina volviendo un esclavo de uno mismo, que es lo que plantea justamente en este libro. Él dice que bueno, las enfermedades neuronales, las enfermedades psicológicas, son las que predominan justamente en la sociedad. Él le llama modernidad tardía, otros autores le llaman posmodernidad, es lo que predomina en nuestro mundo. Y es justamente a raíz de esta autoexigencia que planteamos. O sea, y él habla mucho de la sociedad neoliberal, que bueno, era una de las cuestiones que había puesto al final para terminar más o menos de aclarar a qué se refiere él con neoliberalismo, que por ahí es una palabra que nos hace mucho ruido. Y bueno, el neoliberalismo se refiere justamente, lo podríamos decir, a la sociedad de consumo. El trabajar para adquirir bienes solamente, o sea, vivimos solamente para el consumo, algo que también habíamos hablado, si mal no recuerdo, en
en el cierre anterior que estuve, que fue el de John Senior, que justamente una de las cosas que John Senior criticaba, este tema del consumismo. Y bueno, y hoy en día justamente vivimos en una economía de consumo, como se le llama, y vivimos centrados en el consumo, y esto hace que esta sociedad esté cansada. Fíjense, si ustedes hablan con sus compañeros de trabajo, con toda la gente, van a ver que dice que está cansada, está estresada, y es justamente esta autoexigencia de andar rápido, de andar de un lado para el otro, lo que nos va agotando. Otro libro es Psicopolítica, bastante llamativo, donde él analiza cómo los medios de control hoy en día son psicológicos. La sociedad antes, bueno, hace una comparación ahí con Foucault, que antes era más bien se torturaba el cuerpo, dice. Bueno, hoy en día se tortura la mente. Dice, y el tema de las redes sociales, de todo este mundo de consumo, es justamente una de las cuestiones que nos termina llevando a esta psicopolítica. Y finalmente, La sociedad de la transparencia, que habla justamente de lo que es esta sociedad donde uno muestra absolutamente todo, donde se empieza a borrar las líneas entre lo público y lo privado por culpa de las redes sociales, donde, bueno, justamente ya no tenemos una vida privada, se podría decir. Ya últimamente publicamos todo en las redes sociales, que es otra nota característica de nuestro mundo. A esto me ha faltado agregarle El aroma del tiempo, porque justamente lo voy a retomar cuando hablemos de la desaparición de los rituales, porque está bueno que él plantea una serie de problemas, pero no se queda solamente en ver los problemas, empieza a observar y a buscar soluciones para reconstruir una sociedad más contemplativa, podríamos decir. Vamos a empezar entonces a definir qué son los ritos. ¿Me van siguiendo bien? Sí, perfecto. Vamos a ir a un clásico de los estudios de la mitología, que es Mircea Eliade. Él explica cómo los mitos se relacionan estrictamente con el rito. Y dice, al conocer el mito se conoce el origen de las cosas y por consiguiente se llega a dominarlas, manipularlas a voluntad. No se trata de un conocimiento exterior abstracto, sino de un conocimiento que vive ritualmente, ya al narrar ceremonialmente el mito y al efectuar el ritual para el que sirve de justificación. Bien, si vamos a la definición estricta de mito, los mitos son relatos sagrados y se relacionan justamente con el rito porque el rito es una actualización del mito. Es donde la que estaba por acá, narrar ceremonialmente el mito. Es una representación del mito. Es como que se actualiza esa realidad abstracta del origen de las cosas en el mito. En el rito. Y eso es estrictamente para lo que son las sociedades tradicionales, los ritos. Fíjense que les he puesto una imagen de los pueblos, por ejemplo, en los pueblos originarios, pueblos en África, cómo todavía siguen manteniendo los ritos ancestrales, así como para tomar algo bien alejado por ahí de la cotidianidad nuestra. Y estos ritos son justamente, aparte de ser religiosos, también forman y estructuran la comunidad, permiten que los individuos se inserten en la sociedad, o sea, los que pasan de la infancia a la edad adulta, son justamente lo que le da sentido a la existencia dentro de estos pueblos. Si nos vamos más cerca, como para no alejarnos tanto de Corea del Sur, puse una imagen de los samuráis, que son ejemplos son muy similares a lo que eran los caballeros cristianos en Occidente, con otras improntas por ahí propias de la cultura japonesa, pero ambos, fíjense que esto es un rito justamente de iniciación en el mundo de la caballería, y bueno, estos también tenían sus ritos de iniciación, que eran lo que hacían que empezaran a formar parte de esas sociedades. Eso, los ritos representaban un antes y un después en estas sociedades. Perdón, me salté una diapositiva. Ahora bien, si vamos
ya al occidente cristiano. Esto está interesante, lo dice Sábato y lo plantea también el padre Sáenz en la Cristiandad y su cosmovisión, como esto es una imagen de una liturgia de las horas, que sé que tenemos escenas de gente trabajando, y lo que era el ritual de la liturgia de las horas en la Edad Media marcaba los laudes, el inicio del trabajo, y después, al atardecer, con las vísperas, el cierre del trabajo. Y las campanas de la iglesia sonaban, y de esa manera se tenía un ciclo de vida más natural y acorde a los tiempos de la naturaleza. Cosa que hoy en día no pasa con el tema que tenemos luz artificial. O sea, vivimos en espacios muy artificiales, no tenemos un ritmo de vida acorde a los tiempos naturales, que acá a su vez estaba marcado por los ritos, como era en este caso la liturgia de las horas. Si vamos también a la definición de rito, la Santa Misa también tiene estas características, porque estamos viendo ahí la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, que también es un acto contemplativo. Hay un libro de Byung-Chul Han, que lo voy a citar enseguida, que se llama Vida Contemplativa, donde dice que justamente la crisis de fe en Occidente no se debe a la secularización, ni un montón de cosas que puedan haber pasado, sino más bien a la falta de contemplación, porque la fe requiere contemplación, y si no hay contemplación es difícil llegar a los misterios de la fe. Bien, ¿qué es lo que plantea Byung-Chul Han con respecto al rito? ¿Qué es lo que él dice acá en Desaparición de los rituales? Acá he tomado, el centro, la desaparición de los rituales, supongo que es lo hemos leído en la misma edición, y lo he ido intercalando con otros libros como El aroma del tiempo. Este libro, El aroma del tiempo, es un libro que les recomiendo que lo lean, no tiene desperdicio, es muy bueno. Les va a ayudar a comprender muchas ideas que aparecen acá en la desaparición de los rituales, y sé que han leído Momo por las lecturas que han tenido en el club. El aroma del tiempo es Momo pero en ensayo. Lo que tiene que Momo, al ser una narración, es mucho más lindo, pero bueno, acá habla justamente de cómo la sociedad posmoderna o la modernidad tardía nos va quitando la contemplación, que después dedica un libro exclusivamente a la contemplación. En No Cosas analiza cómo son los objetos de consumo y los contrapone a cómo eran los objetos antes de que apareciera la sociedad de consumo. Y en Crisis de la narración habla como, el tema de la crisis de los grandes relatos, que también lo menciona Joseph Campbell, como las grandes historias, las grandes narraciones y la narración misma han desaparecido, en contraposición con lo que serían las historias de Instagram, por ejemplo, o los estados de WhatsApp, que son cosas inmediatas que desaparecen, y también cómo la narración, y ya estoy haciendo spoiler de lo que vamos a ver enseguida, se muere la narración dentro de todo lo que es este circuito de información. Bien, empecemos por lo esencial, que vimos la definición de rito, la aplicamos en algunos ejemplos, la trajimos a la cercanía nuestra, y ahora vamos a ver qué es un ritual para Byung-Chul Han. Y dice que los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en estar en casa. O sea que, como vamos a ver enseguida, nos ayudan a anclarnos en el tiempo, a entender el momento en el que estamos y a poder aprovechar por medio de esa instalación simbólica, porque justamente los rituales son símbolos, nos ayudan a conectarnos con el tiempo en el que estamos. Por eso estar en el mundo, estar en cualquier lugar, nos hace estar en casa. Hubiese quedado mejor en la traducción si hubiesen puesto en el hogar, que por ahí nos remitiría a esta idea del hogar griego, del calor del hogar. Sería mucho más interesante la traducción, no sé qué palabra habrá usado Byung-Chul Han en alemán, pero es justamente eso, poder
estar en un lugar y echar raíces. Fíjense que hoy vivimos en una sociedad desarraigada, que es una de las características del hombre moderno, que también da el padre Sáenz. Somos turistas en este mundo, y bueno, el turismo, vieron que antes la peregrinación, que también era un ritual, era como una de las cuestiones esenciales de la vida. Hoy en día no, es como que está este tema del turismo, del no echar raíces en ningún lado, de estar permanentemente de viaje. Incluso por ahí en cuestiones laborales, fíjense que antes la gente se afincaba a trabajar en un lugar y trataba siempre de hacerlo mejor. Hoy en día no, se anda de trabajo en trabajo, como que no se puede echar raíces ni en el tiempo ni en el lugar. Volviendo al tema este de los rituales en el tiempo, los rituales hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Esta idea de hacer habitable el tiempo que le he resaltado acá abajo es la esencia de esta definición. Por eso, son técnicas simbólicas de instalación en un hogar, dijimos, hacen habitable el tiempo. Es otra de las cuestiones elementales. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo que se festeja la instalación en una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. Y dice que los rituales, o sea, los ritos, son en el tiempo lo que es la morada en el espacio. O sea, nos hacen habitar y hacernos parte del tiempo. Que bueno, ya vamos a ver que justamente tienen esa capacidad de darnos un cierre y de ayudarnos a crecer como seres humanos. Y acá está justamente, que lo cita, me parece saber medio pixelado la escena esta del Principito, cuando está hablando con el zorro, que justamente está esta idea del ritual, de que todos los días pase lo mismo, pero que todos los días eso mismo que pase tenga un significado, tenga un poder simbólico, que justamente haga que me apropie de ese momento como mío, que haga de ese instante mi casa en el devenir del tiempo. Y acá viene justamente la comparación que quería hacer con este tema de las no cosas. Porque si bien, como dijimos, los rituales establecen la permanencia en el tiempo, nos enseñan esto del arte de demorarse, que es una de las cuestiones que él habla en el aroma del tiempo, justamente esto de saber demorarnos, de no vivir acelerados como vivimos permanentemente, y dejar de vivir en una sucesión de momentos inconexos. Si aprendemos a demorarnos, que es lo que nos ayudan los rituales, aprendemos a dejar de vivir esta sucesión de momentos inconexos, que es justamente lo que nos dan los estados de WhatsApp o las historias de Instagram, ir rápido, tac, 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 menos de 30 segundos y pasamos a otra cosa, sino poder demorarnos en un instante en algo que hace que las cosas sean esenciales. Hay una película, ahí en mi cuenta había publicado el fragmento, no puedo acordar el nombre, si quieren después lo envío al grupo de WhatsApp, que es un fotógrafo de una revista de naturaleza, que está viendo justamente la imagen de un leopardo, y le pregunta el personaje, el protagonista, que es justamente una persona que estaba buscando su lugar en el mundo, tratando de evadirse de esta sociedad de consumo, que también trabajaba para una revista, pero tenía una vida más acelerada, le pregunta que por qué no le va a sacar foto al leopardo, y se queda mirándolo solamente, porque bueno, dice que justamente hay momentos que son solo para ver, y ahí está ese arte de demorarnos, de poder quedarnos a contemplar las cosas, y los rituales con esa repetición que tenga ese sentido, como pasa en el Principito, es justamente lo que hace que tengamos ese lugar en el tiempo. Y ahora bien, las cosas hacen habitable el espacio mediante su durabilidad y permanencia. Acá cuando Byung-Chul Han habla de las cosas, por ahí nos suena medio extraño, como que hay cierto afecto a las cosas. Justamente, en realidad lo que se plantea, que es muy común por ahí en la
en el modo de pensar de los pueblos como Corea y Japón, es el valor simbólico que tienen algunas cosas que hace que, bueno, que tengamos nos den esa permanencia en el espacio en el cual habitamos. Que es justamente el consumo desplaza la durabilidad y la permanencia. Voy a tener un comentario medio extraño, pero, por ejemplo, mi mamá y mi papá, desde que se casaron hasta que fallecieron, tuvieron siempre la misma heladera. Hoy en día las cosas están preparadas para que duren poco. Fíjense que los celulares, pasado cierto tiempo, ya dejan de servir. Entonces, como que no tienen ese valor simbólico del estar siempre ahí, haciéndonos habitable y conocido el lugar, sino que se van desplazando el tiempo y lo que es esto de la obsolencia programada, que justamente muchos elementos tecnológicos están hechos para que duren poco tiempo, cosa que tengamos que ir a comprar otro, no permiten que estemos afianzados tampoco en el lugar. Pero como decía, las cosas cuando adquieren un valor simbólico, es lo que hacen que sean justamente, nos den esa permanencia y esa durabilidad en el lugar. Y él analiza, que me llama mucho la atención esto, la foto digital, y la compara con la foto que teníamos antes. Puesto acá un ejemplo, una foto en blanco y negro de la década del 50 más o menos, y esta foto va envejeciendo junto con nosotros. Nos va dando también esta marca del paso del tiempo. En cambio, la foto digital siempre permanece exactamente igual, no la absorbe el paso del tiempo, lo que le quita justamente también todo ese valor simbólico que tiene. Nosotros sabemos y entendemos el pasado justamente por el desgaste que tienen las cosas. Nos van marcando también cómo ha sido el paso del tiempo. Las cosas hoy en día ya no tienen eso, justamente por esto de que nos exige la sociedad de consumo de estar cambiando permanentemente de celular, de auto, de todo. Y bien, como decíamos recién, volviendo al tema de los rituales, dejando las cosas, los rituales hacen que el tiempo sea habitable. La ausencia de rituales también elimina las fronteras dentro de las líneas temporales. Como les decía recién, vivimos solo en historias, en instantes, que se van rápido. Los ritos, al ser contemplativos, nos ayudan justamente a esto, a demorarnos, a tomarnos nuestro tiempo. Nos dan la posibilidad de cerrar etapas. Y esto es algo que justamente no tenemos posibilidades de cerrar etapas hoy, justamente con esto de la desaparición de los rituales. Y hay algo que me llama siempre muchísimamente la atención, que la gente de mediana edad, cuando llega, bueno, digamos la gente de mediana edad llega a la mediana edad, valga la redundancia, entran en crisis, esta la famosa crisis de la mediana edad. Que hay sociedades, por ejemplo en la India o en los países orientales como Japón o Corea, que no existen, y es justamente porque todavía existen algunos rituales que permiten internalizar y entender que ya terminé cierta etapa de la vida y que ahora empieza otra etapa. Y no tenemos esa posibilidad de cierre. Y esto también de habernos alejado de la lectura de los grandes clásicos, como dice Joseph Campbell en sus entrevistas, es otra cosa que también hace que no tengamos esa posibilidad de conectar las narraciones con los momentos de cierre. Y él plantea justamente este problema de que se dan en muchos casos. Hay un sociólogo argentino que lo habla en la sociedad, que analiza la sociedad postmoderna, que es Obiols, que él habla de una sociedad adolescentizada, porque justamente los adultos no se ponen en lugar de adultos, siguen siendo niños o adolescentes, y Campbell también ve lo mismo por la falta de rituales. Al no tener estos momentos de cierre, es como que no terminamos de madurar.
la realidad nos dice otra cosa, y es justamente acá cuando viene este problema de las neurosis, dice Joseph Campbell, que lo podemos relacionar también con los problemas de la depresión que plantea Byung-Chul Han, porque justamente los rituales nos ayudan a cerrar etapas, a entender el paso del tiempo. Nos llevan, podríamos decir, de una casita en el tiempo, de un hogar en el tiempo, a otro hogar en el tiempo. Dice, los rituales configuran las transiciones esenciales en la vida. Son formas de cierre. Sin ellos nos deslizaríamos de una fase a otra sin solución de continuidad. Así es como hoy envejecemos sin llegar a sernos mayores. O sea, que crecemos, pero no maduramos. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual. O nos quedamos en consumidores infantilizados que no madurarán jamás. Vieron que también una de las maneras de manipular a la sociedad es tratarla como si fueran niños, y justamente este problema que tenemos de tener una sociedad tan cargada de adultos adolescentizados o infantilizados es lo que genera un gran problema en la sociedad. Esto hace justamente de que si los ritos o los rituales nos permiten pasar de una etapa a otra, es la que hacen que sean fuentes de crecimiento personal. Bien, agrego otra cita. Los ritos de paso, y la cita en francés, estructuran la vida como si fueran sus estaciones. Quien traspasa un umbral ha concluido una fase vital y entra en otra nueva. Los umbrales, en cuanto transiciones, ritman, articulan e incluso narran, acá tenemos la importancia de la narración, el espacio y el tiempo, posibilitan una profunda experiencia del orden. Los umbrales son transiciones que requieren mucho tiempo. Hoy son demolidos para favorecer una comunicación y una producción acelerada sin fisuras. Esta vida acelerada que tenemos, bueno, justamente es la que nos lleva a que vivamos arrastrados en el tiempo sin cerrar una etapa y así, vivamos detrás de la sociedad de consumo. Puse esta pintura de Caravaggio que justamente muestra a San Jerónimo ya mayor, justamente acá con esta imagen de la muerte, y justamente uno de los problemas de la sociedad actual es que niega llegar a esta etapa en la cual adquiere una sabiduría profunda. Busca escaparse de esta etapa de la vida y pretende ser eternamente adolescente y consumidor. Por ahí es raro ver que uno que trabaja en secundaria, que por ahí los padres y los alumnos tengan los mismos gustos musicales, hagan las mismas cosas. Es algo sumamente rarísimo, porque es como que no saben si son amigos o padres o hermanos. Otra de las cosas que ayuda, que lo habíamos visto al principio, cuando vimos el tema este de las sociedades tradicionales, que los ritos configuran la comunidad. Los ritos, como son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. De los rituales es constitutiva la percepción simbólica. Tanto en la familia como en la comunidad, los ritos fortalecen los lazos. El cuento a los niños al momento de irse a dormir es lo que da el cierre al día y une la narración al rito. Y es que ahí tenemos justamente un momento de cierre y nos unimos como familia, se podría decir. Y acá esta frase ha quedado así, solita, que la tomé de vida de hábito contemplativa. La época sin fiesta es una época sin comunidad, porque justamente las fiestas forman parte de estos rituales, de estos momentos de contemplación.
Y acá traje un ejemplo muy mendocino, que es el tema de la fiesta de la vendimia. Antiguamente, la fiesta de la vendimia surge justamente al final de la cosecha de la vid. Se juntaban los cosechadores a festejar el final de un ciclo y los cohesionaba como comunidad. Era parte de un ritual, tenía su elemento religioso y todo, pero fortalecía los lazos dentro de la comunidad. Hoy esto se ha perdido y nos queda lo que es la actual fiesta de la vendimia, que es una suerte de proyección de aquel momento, que tiene mucho atractivo, sobre todo para los turistas que vienen a verla. Es como que ha quedado desligada de ese valor ritual que tenía justamente antes en las sociedades más bien de orden folclórico y tradicional, de cohesionarlas y darles un sentido de permanencia en ese lugar y de formar parte de la comunidad. Justamente es ese elemento el que se ha perdido, que era muy propio de la sociedad folclórica. Entonces fíjense que a medida que ha pasado el tiempo, también las narraciones populares, los romances populares en toda Hispanoamérica se han perdido a medida que han ido avanzando los medios de comunicación, y así se han perdido un montón de rituales, incluso en las zonas más alejadas, sobre todo acá en Argentina, que tenemos una densidad poblacional muy baja. Y contaba cómo se juntaban alrededor del fuego a narrar historias, y justamente ese era un momento de unión dentro de la comunidad cuando terminaban la jornada de trabajo. Por eso justamente fortalecían la comunidad y hacían habitable el tiempo, en cuanto permitían estas narraciones cerrar ese momento del día en el cual se terminaba el trabajo. Bueno, esto lo había explicado al principio. Los ritos se traspasan a la narración, o la narración al rito. En esto que decíamos, que justamente los rituales actualizaban la narración. Dice Byung-Chul Han en No Cosas: los largos espacios de tiempo que ocupa la continuidad narrativa distinguen a la historia y la memoria. Solo las narraciones crean significado y contexto. El orden digital, es decir, numérico, esto lo dice justamente porque el orden digital se maneja en números binarios. Carece de historia y memoria. En consecuencia, fragmenta la vida. Por lo tanto, podríamos decir que la narración, en cuanto forma ritual, ayuda a hacer habitable el tiempo. Esto creo que ya queda claro, porque he repetido varias veces que la narración en rito hace que tengamos nuestro lugar en el tiempo. Y acá no me quiero adelantar. Bien. La narración, hoy en día cualquier información que necesitemos la podemos ir a buscar a Internet, a Google, o consultarle a una inteligencia artificial, y seguramente tengamos suerte porque cada vez avanza más rápido el tema de la inteligencia artificial, que nos dé la respuesta exacta. Y tenemos, y si vamos más atrás en el tiempo, tenemos los diarios que nos traen traían las noticias del día, que ahora los tenemos digitalizados, y teníamos las enciclopedias donde teníamos toda la información que necesitábamos. Ahora bien, ¿cómo hacía el mundo de Homero, el mundo en el que los juglares narraban la historia del mío Cid o la chanson de Roland, para conservar esas narraciones tan largas en la memoria? Eran sociedades que no tenían escritura y necesitaban mucho de la memoria. Seguramente, si han estudiado literatura, cuando han visto la Ilíada y la Odisea, habrán sentido nombrar este librito de Walterón, que analiza justamente cómo es el tema de la oralidad, y dice cómo se hace posible traer a la memoria aquello que se ha preparado tan cuidadosamente. Esas narraciones tan extensas, esas historias que le daban sentido y forma a la comunidad. Bueno, la única respuesta es pensar cosas memorables. O sea, aquello que realmente era importante y le daba sentido a la vida, era lo que se recordaba, era lo que se narraba. Hoy en día, y ya venimos de antes,
con lo que han sido las enciclopedias, del diario que llegaba todos los días a la casa, después las noticias por la televisión, vivimos inundados de información, y hoy con la explosión de Internet, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, más ahogados vivimos todavía en este mundo de información. Dice con relación del mito en relación con la narración, el mundo mítico, esto es del Aroma del Tiempo, este libro que les decía que traten de leerlo, porque es muy bueno. El mundo mítico está lleno de significados. Los dioses no son otras cosas que portadores de eternos significados. Hacen que el mundo sea significativo, que tenga significación y sentido. Narran la relación entre las cosas y los acontecimientos. La relación que se narra genera sentido. La narración crea el mundo de la nada. Si está lleno de dioses, está lleno de sentido, de narración. El mundo se puede leer como una imagen. O sea que la narración, como el mito, da sentido y significado al mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que pasa hoy? Este libro no lo mencioné antes, no lo he citado mucho acá. También muy interesante. Es justamente una imagen con inteligencia artificial para estar a tono con esta diapositiva. El dato aniquila la narración. Dice que vivimos en la infocracia. Vivimos en la dictadura de la información, y la información que nos llega en esta marea de datos que nos agobia. Hay una fatiga de sobreinformación, que ahí todavía no ha entrado al DSM-5, creo, pero que se habla mucho de esto de estar ahogado de esta marea de información, estos datos que nos vuelven locos, y todas estas noticias que estamos recibiendo a diario, que ni siquiera nos permiten estar sentados en el momento en el que estamos, porque estamos conectados con cosas que están pasando lejos de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, y no nos permite ni siquiera darnos cuenta de qué es lo que le pasa al vecino o qué es lo que necesita el vecino. Y bueno, así es como se va la información, esta lluvia de datos, destruye la narración y destruye, por lo tanto, los rituales, y por lo tanto destruye la comunidad. El muy lamentado final de los grandes relatos es el final de la época épica. La vez pasada me encontré un meme que me dio mucha risa, que dice que nació muy temprano para la época de las aventuras y nació muy tarde para la época de la ciencia ficción. Y bueno, pone ahí todo lo que es este trabajo informático de hoy en día, como que ha quedado ahí en el medio, justamente porque es cuál es el gran significado que tiene este meme, y es esto, el final de la época épica, o sea, una época en la que ya no tenemos aventuras. El muy lamentado final de los grandes relatos es el final de la época épica, de la historia como intrigue, que dota una trayectoria narrativa a los acontecimientos y por medio de una relación crea una significatividad. El final de la narración es más que nada una crisis temporal. Destruye cualquier gravitación temporal que pueda reunir el pasado y el futuro en el presente. O sea, estamos en el fin de la época heroica. Ya ha terminado la época heroica. Hay que reconstruirla, restaurarla. Y justamente ya estamos anclados en un presente que va como una sucesión de puntos, dice justamente en el Aroma del Tiempo, como que va uno detrás de otro como instantes inconexos que no podemos conectar ni con el pasado ni proyectar hacia el futuro. Bueno, esto ya lo había comentado, que justamente esta es la gran relación, si tenemos en cuenta a la narración como mito, que están siempre de la mano. Bien, soluciones. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, estamos. Nos queda un espacio para preguntas. Bien, traje acá el caminante sobre nubes, que es como un hermoso momento de contemplación y de detenerse, que en las sociedades actuales ya no tenemos tiempo, porque hacerse este viaje hasta acá, hasta la montaña, para ver estas nubes, va a significar que he perdido mucho tiempo en el trabajo y en cosas que tengo que hacer de útiles, se podría decir. O sea que lo primero es restaurar la contemplación.
Bien, darle vida a la familia y a la comunidad mediante rituales, o sea, tener estas acciones repetitivas, pero que tengan un valor significativo, que me permitan arraigarme a mi comunidad y a mi familia. Retomar la narración en su dimensión simbólica, justamente darle ese valor a la narración, sobre todo la narración oral, no tanto la lectura de cuentos por ahí a los niños, sino narrar oralmente es una de las cosas que nos ayuda justamente a situarnos en el lugar. La fiesta en su sentido no de consumo, sino de contemplación. Por acá hay una diferencia, lo que es la fiesta hoy en día, que es un momento de consumo, de despilfarro económico, y no un momento de contemplación, de tener una charla amena, de estar en contacto con el otro, sino de, hoy las fiestas se han convertido justamente en eso, en mostrar qué es lo que tengo, y ni hablar por ahí de las fiestas a las que concurren los adolescentes, que es otro tema mucho más complicado. Entender que la rutina sin sentido nos aleja de la vida. Esto en una de las cosas que habían preguntado, si era lo mismo, qué diferencia habría entre rutina y ritual, que bueno, ahí lo explico en la diapositiva que sigue. Y la pausa y la inactividad, en otras palabras, la contemplación. No hay que tenerle miedo por ahí a la palabra ocio, sobre todo el ocio, que es, como dice Piper, la negación, el negocio es la negación del ocio. Y vivimos encerrados en el ocio, en una sociedad burguesa de consumo. Ya Piper lo había visto, y me estoy adelantando unas diapositivas que vienen más adelante. Ya advierte esto de la sociedad de consumo, que le tiene miedo al ocio, ve el ocio como el origen de todos los males, pero porque lo entendemos mal, porque el ocio es justamente ese detenerse en la contemplación, en aprovechar los momentos, en tener los momentos de calma en los cuales nos encontremos con los demás, nos encontremos con nosotros mismos, nos encontremos con la narración, nos encontremos con la naturaleza y nos encontremos sobre todo con Dios. Toda contemplación tiene que llevar justamente al bien supremo, dice Piper. Y esta contemplación nos tiene que llevar justamente a la contemplación de Dios. Bien. Esta era una pregunta que había hecho muchísimo ruido, que hay un capítulo, no recuerdo el nombre en este momento, lo releí varias veces, que habla, que pareciera que defiende el suicidio, Byung-Chul Han. En realidad contrapone, no contrapone, sino que pone este diálogo entre Foucault y el otro cineasta, que no recuerdo bien el apellido, que tenía un apellido alemán bien complejo. Esto de que la gente por lo general se suicida por problemas de depresión, por no poder seguir produciendo. Como que no tiene dominio de su propia vida. Suena raro cómo está planteado, pero en realidad Byung-Chul Han no es un defensor del suicidio. Justamente tiene un libro que lo sacó durante la pandemia que se llama La Sociedad Paliativa, en donde habla cómo justamente la sociedad de hoy busca por todos los medios evadir el dolor, ponerse a bailar y echarse tierra en la cabeza como que todo está bien, y no quiere aceptar y afrontar el dolor. Justamente todo lo contrario a una posible defensa de apología del suicidio, sino que queda como esa idea de que el que se suicida es porque ya no puede seguir produciendo, como que la sociedad de consumo lo anula. ¿Es el ritual lo mismo que la rutina? Y la rutina es una repetición, yo diría, sin sentido, sin valor simbólico. En el ritual está todo el valor simbólico, justamente donde está la gran diferencia. Esa visita del zorro que tiene, del principito al zorro que tiene todos los días, es una repetición, pero que tiene un valor simbólico, que tiene un valor afectivo, que les permite a los dos conectarse. Esto lo habíamos respondido un poquito al principio. Neoliberalismo, en este caso, creo que es más, es en realidad una manera de referirse a lo que es la economía de consumo que tenemos hoy en día, o la sociedad de consumo en la cual estamos viviendo hoy en día.
que por ahí justamente esta palabra nos hace muchísimo ruido por la cantidad de contextos distintos en la que la escuchamos. ¿Y esto de qué es consumir emociones? Hay un libro que no he podido leer, no he podido conseguir, de un autor español que se llama Alberto Santamaría, pero he escuchado entrevistas a este autor, y él también habla esto de consumir emociones, que es bastante significativo, porque hoy en día no nos venden una gaseosa, sino que nos venden la emoción que va detrás de esa gaseosa. No nos venden una cerveza, sino que nos venden por medio de la publicidad una emoción que va detrás de esa cerveza. Y uno está comprando esa emoción más que un bien y un producto. Lo que hace por ahí tengamos bebidas gaseosas que sean como Coca-Cola, que es totalmente perjudicial para la salud, pero como la venden como una emoción, uno la consume. Libros, amigos, ya con esto cerramos. Me parece yendo un poquito de tiempo. Para relacionar, una teoría de la fiesta de Piper va muy de la mano con este libro de la desaparición de los rituales. Y toda la obra de Byung-Chul Han va muy de la mano con el ocio y la vida intelectual de Piper, que es un libro que, así como les dije que tienen que leer sí o sí El aroma del tiempo, también tendrían que leer sí o sí El ocio y la vida intelectual, en donde está justamente planteado con mucha anterioridad, como aparece también en Hombres y Engranajes de Sábato, este problema que estamos teniendo hoy en día de esta sociedad de consumo gobernada por el dinero y teniendo el negocio como centro de su vida. Bueno, ya les dije de este tema de Hombres y Engranajes, un ensayo de Ernesto Sábato, que bueno, con Cintia algo habíamos comentado en el cierre de John Senior, que justamente también advierte mucho los problemas que tenemos en la sociedad actual y que se ven en Byung-Chul Han. Por ahí este libro complementado con el de Piper y los de Byung-Chul Han les permiten ir haciendo un recorrido de cómo la sociedad, este problema social se ha ido intensificando y ha llegado a los límites en los cuales lo tenemos en la sociedad actual. Sobre todo que ha ido de la mano mucho de este crecimiento tecnológico de los últimos años. Y este libro, que ha quedado bastante cortado por los costados, no sé por qué, Educación Real en un Mundo Virtual, de Jordana Wood, justamente aborda mucho este tema de las redes sociales, del mundo de la virtualidad, y es justamente en el libro en el que descubrí a Byung-Chul Han. Lo citaba muchísimo y me llamó la atención justamente lo que era La Sociedad del Cansancio, La Sociedad de la Transparencia y Psicopolítica, que son los 3 libros que más cita acá en este libro y que me obligaron a ir a ver qué era eso de quién era ese tal Byung-Chul Han, que justamente, bueno, es un libro que también les recomiendo por ahí para terminar de comprender por ahí algunos aspectos de la vida, de la obra, perdón, de Byung-Chul Han. Momo, como les decía, también lo había puesto en el cierre de John Senior, es otro libro que justamente, como les decía, va de la mano de El aroma del tiempo. Si leen El aroma del tiempo, van a ver un montón de cosas que aparecen acá en Momo, pero explicadas a manera, con esa manera narrativa, con esa manera de fábula, podríamos decir, que una relación entre los 2 libros es genial. O sea, poder leer los 2 libros y comparar, ver cómo acá se ve bien representado todo eso que plantea en El aroma del tiempo Byung-Chul Han. Y el tema de los libros de Tolkien sobre los cuentos de hadas, justamente para recuperar la narración como una forma simbólica y ritual para volver a tener contacto con nuestro entorno, darle ese valor a los cuentos de hadas justamente por ese valor ritual que tienen, sobre todo la narración, para cerrar momentos del día, un montón de momentos.
Bien, muchas gracias. No sé si alguno ha quedado con alguna duda, yo creo más o menos, como estoy ahí dentro del grupo de WhatsApp, voy viendo qué dudas tienen y voy tratando de intentar resolverlas ahora en el cierre. No sé si hay alguien que haya quedado con alguna duda. Sí, Ahí ahí levantó la mano. Sí, ahí levantó María. Si querés hablar, María. Dale. Bueno, gracias. Primero y antes que nada, Sergio, por la exposición y las dispositivas con las imágenes. Yo me había quedado pensando, me gustó un montón, justo se me fue también el internet, la diapositiva con las soluciones, porque mientras leía el libro sentía, bueno, como todo tiempo pasado fue mejor, parecía un poco esa la actitud de este hombre, ¿no? Y que sin embargo vos, bueno, viendo ese análisis, recogiste esas soluciones. Y yo me preguntaba qué pasa con los rituales personales. Porque vos dijiste, bueno, darle vida a la familia y a la comunidad mediante los rituales, ¿no? Entonces uno puede generar rituales o puede pensar, diseñar, invitar, ¿no? Bueno, si tienen la misma fuerza que los rituales arcaicos, porque a mí me llamó mucho la atención del libro, me pareció muy, muy claro cuando habla de los tatuajes, como una manera de cada uno elegir sus propios símbolos, y por ahí el tatuaje que antes estaba asociado a un rito o eso, o a la adhesión a una cierta comunidad, ahora parecía que era como algo personal, ¿no? Como, bueno, a mí esto me identifica. Y, sí, y si se puede crear rituales, generar rituales, bueno, eso, no sé si me entiendo con la pregunta. Fíjense que por los tatuajes, por lo que uno ve, antiguamente era justamente como decir, se tatuaban para los que pertenecían a determinados grupos y formaban parte de ese grupo. Que hoy en día es como que se ha vuelto un hábito de consumo, porque la gente es como que genera una marca personal, como que lo desligan a uno de una comunidad. Y justamente se han convertido en un objeto de consumo, porque se van haciendo cada vez más tatuajes, se terminan llenando de tatuajes, como que pierde ese significado de pertenecer a cuál grupo. Fíjense que era muy común antes en el ejército que los que pertenecían a cierto escuadrón, se ve mucho en lo que era la Segunda Guerra Mundial, se tatuaban algo significativo de formar parte a ese escuadrón, y era lo que los convertía en parte de ese grupo y quedaba para toda la vida. Hoy en día es como que al ser una marca personal es como que uno se ha convertido en un objeto de consumo. Y por ahí sí uno puede tener por ahí rutinas a las que uno le asigne un significado, pero como el ritual siempre es una cuestión más bien de orden comunitario, por eso es que si uno ve como la célula más pequeña de la sociedad, la familia, formarían esos rituales parte de esa pequeña comunidad. Yo me estaba acordando por ahí antes lo que era ir a las peluquerías, esas que tenían los sillones altos, todo me acuerdo cuando era chico que se ponían a hablar los hombres, también era como un momento también ritual de comunicación, de contemplación, que era lo que hacía a la comunidad. Perdón, me estoy yendo un poco de tema. Y que por ahí individualmente es como que más difícil hacerlo. Me parece que los rituales pertenecen más a la comunidad. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Como que tienen más fuerza si es en grupo, si es en comunidad. Exacto. Mismo este espacio, este club de lectura, yo que me estoy recién sumando ahora, bueno, no deja de ser un ritual de cierre, reunirnos. Podría cada uno haber leído solo el libro, pero sin embargo lo estamos compartiendo. Así que gracias también a los organizadores. Y después, una cosita más que no lo leí, pero yo soy profe también de lengua, y en la reunión de inicio de este año, el hombre que vino a dar una charla habló del un libro sobre la esperanza, que al parecer es muy nuevo,
y pensaba que también podía ser una lectura, porque creo que, no sé si es del año pasado, de Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza, y como estamos en el sínodo de la esperanza, el sínodo no, Sí, el año jubilar de la esperanza. ahí está, eso, el año jubilar de la esperanza, como bueno, otra sugerencia de lectura, sí, si hay ánimo de seguir leyendo a Byung-Chul Han. el último libro, el último que ha sacado, me parece. Ajá. Muchísimas gracias por el aporte también. Ahí Melissa puso en el chat, en el grupo es Elogio de la Pereza. Ah, sí, está muy bueno ese también, sí. Y ahí han preguntado, Alejandra, ¿podríamos decir que los rituales dan sentido a la rutina? Y sí, más o menos ser justamente la rutina, cuando uno le asigna un sentido, un significado, se convierte justamente en un ritual. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Meli se disculpa, pero justo ella está en Mendoza Capital y está todo lo de la Vía Blanca, de la vendimia, toda esa cuestión, así que parece que afectó el tema de internet. Así justo que los mendocinos acá agrandados hablan de la vendimia. Justo coincidido la exposición que hablé de la vendimia con, claro, justo. Con la fiesta de la vendimia. Bueno, si no hay ninguna consulta más, ya damos cierre. Ay, Miriam. Estás habilitada para hablar, Miriam, ¿eh? Ay, sí. Nada, quería agradecerle. Me abrió un pantallazo así importante para integrar estas ideas con otros libros. Y yo este momo lo había escuchado en otra oportunidad y lo busqué para comprarlo y no lo conseguí. Y ahora veo que es bastante importante el librito este momo. Sí. Voy a tener que conseguirlo. Sí, acá obligatoriamente. En el club lo leímos el año pasado, pero no es tan difícil de conseguirlo. Bueno, después hablamos, Miriam, si no, pero no. Okay. No es bueno, complicado. muchas gracias. Muchas gracias, me gustó muchísimo. Lo felicito a Sergio. Gracias. Muy buen aporte, muy buen aporte. Gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias por todos los agradecimientos, por los aportes, por María, que se sumó también, muy, muy bueno su aporte. Así que bueno, Sergio, una vez más, muchísimas gracias.